les damos la bienvenida y los invito, ¿cierto?, a el libro de Mateo, donde estamos en este momento, ¿cierto?, que estamos en el Sermón del Monte. Así que tenga ahí su Biblia en mano, su cuaderno de notas, ¿cierto? Porque la mente es frágil, hermano, se nos olvidan las cosas, así que mejor es anotar, ¿ya? Así que los invito a Mateo capítulo 5 y la porción de la escritura que vamos a compartir el día de hoy, del verso 27 al 30, ¿ya? Mateo 5 del verso 27 al 30. Dice así la escritura. Bueno, ya por subtítulo, Jesús y el adulterio. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esa es la versión Reina Valera, ¿cierto?, que habitualmente tenemos, ¿cierto? Pero voy a leer la versión actual, a ver si nos queda un poco más claro. Dice, Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Pero ahora, yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya le fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Verso 30. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Bueno, mis hermanos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 5 del verso 27 al 30. Y la porción de la escritura que estaba leyendo en este momento, la estaba leyendo en la traducción actual, ¿ya? Así que, pero estamos ahí. Mateo 5 del verso 27 al 30. Jesús y el adulterio. Bueno, como hemos venido diciendo, ¿cierto? El Señor Jesús, ¿cierto? En todo este sermón que está aquí en el monte, ¿cierto? Donde está Él enseñando, interpretando la escritura correctamente, tiene a sus discípulos, ¿cierto? Porque este es un mensaje que va directamente a los que son suyos, a los que son ciudadanos, ¿cierto? De su reino, y también están ahí una multitud, ¿ya? Que obviamente, como hemos dicho anteriormente, multitud que estaba acostumbrada, ¿cierto?, a la interpretación rabina de la escritura. Pero Jesús, ¿cierto?, viene a enseñar la escritura como corresponde, sin añadiduras y poniéndola en el lugar, no quitándole relevancia como muchos en ese tiempo lo estaban haciendo, ¿ya? Porque solamente ellos se limitaban a observancias externas, a cosas que podían hacer mecánicamente, ¿ya? Pero Dios no quiere, ¿cierto?, una obediencia mecánica. Dios no quiere, ¿cierto?, que solamente sea algo externo y ya nada más, sino que la preocupación de Dios, ¿cierto?, como lo hemos estado viendo mediante la exposición de la escritura, siempre ha estado en el interior del hombre. Dios quiere una pureza de corazón ahí, Dios quiere trabajar ahí, ¿ya? Entonces, no es algo externo solamente, no es cumplir, no es algo mecánico lo que Dios quiere, sino que quiere transformarnos internamente para que eso se manifieste de manera externa. Porque ese es el acto que a Dios le agrada. Dios recibe, ¿cierto?, las obras como gratitud, pero siempre y cuando concuerden, ¿cierto?, con una intención sincera de corazón, con un corazón puro, con un corazón limpio, que lo único que quiere es agradarle a Él, ¿cierto? No con apariencias. A Dios nadie lo va a engañar. Él conoce todas las cosas, conoce hasta nuestros pensamientos. Dice la escritura que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce toda, ¿cierto? Entonces, el Señor está enfocado en nuestro interior más que en lo exterior. Él ve el motivo detrás de toda palabra, de toda acción, ¿ya? Entonces, porque la evaluación que Dios hace va directamente al corazón. De hecho, así lo dice en 1 Samuel 16:7.
que es un texto que muchos de nosotros conocemos incluso de memoria, que dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué mira? Mira el corazón. Como les decía, Dios no quiere una obediencia mecánica, no quiere algo forzoso, no quiere algo que, porque sería fácil, ¿ya? Solamente obedecer eso y listo. No, Dios quiere un corazón transformado y quiere una obediencia que fluye, que brota de un corazón que ha sido transformado, de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Porque como hemos estado viendo, ¿cierto? En esta secuencia, ¿cierto? De temas, ¿cierto? En el Sermón del Monte, nos hemos estado dando cuenta que Dios transforma el corazón del hombre de tal forma, ¿cierto? Que veamos que un eslabón lleva al otro eslabón. Parte con la pobreza de espíritu y así se va desencadenando cada una de las otras, ¿ya? Entonces, vemos que siempre es Dios obrando en el hombre. Es Dios siempre perfeccionándonos, es Dios siempre ayudándonos. Y si algo bueno sale de nosotros, como se nos enseñó el día domingo, es porque Dios ya lo ha dispuesto para nosotros. Él nos da todos los medios, Él nos da todas las cosas para poder hacerlo, ¿cierto? Y es por eso que hoy estamos acá, para oír el consejo de Dios, para que el Señor nos alumbre, ¿cierto? Y que muestres, salga ahí en evidencia todo aquello que está oculto aquí, porque no nos damos cuenta, ¿cierto?, de las cosas, a menos que vengamos a ser alumbrados por la palabra de Dios. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de que el tema del adulterio no se limita únicamente al acto en sí, al acto que cualquier persona se puede dar cuenta e incluso pueden apuntar con su dedo, sino que mucho más allá, abarca incluso al corazón, como les decía, que el Señor Jesús ha enfocado en este sermón del monte, ¿ya? Entonces, debido a que los oyentes de Jesús, los que estaban ahí, como les decía, estaban sus discípulos y también gran multitud, ¿ya? En multitud variada, había de todo, ¿ya? Entonces, no podían entender, ¿cierto?, lo que él estaba diciendo. De hecho, incluso quizás llegaron a pensar que él vino a modificar las enseñanzas de Dios. Pero no era así, ¿cierto? Veíamos anteriormente en este mismo capítulo 5 que él enfatiza eso cuando les dice que no piensen que él vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla y él la cumplió toda, ¿ya? Él no vino a modificar la palabra de Dios. Lo que él vino fue a venir a ponerla en su lugar y a quitarle toda añadidura que el hombre había puesto, ¿ya? Recordemos que esa añadidura, esa interpretación que se le añade, ¿cierto?, a la escritura, es lo que nosotros podemos conocer hoy en día como la enseñanza rabínica, ¿ya? Ellos interpretaban la escritura, los mandatos, la instrucción de Dios y le ponían ahí más cosas, ¿ya? Pero, como les decía hace un momento, el problema estaba en que ellos solamente se enfocaban en lo externo, pero Dios quería abarcar mucho más. Entonces, por eso que Jesús viene a contraponer cada una de esas enseñanzas ya en este sermón y empieza a exponer, a dejar en evidencia las motivaciones, ¿cierto?, y los principios defectuosos de todo este sistema legalista, ya que había reemplazado a la propia palabra de Dios, porque ellos la tenían por sobre la palabra de Dios. El pueblo, enseñado por los líderes, ¿cierto?, creían que esa enseñanza, esa interpretación era la correcta, ¿ya? Entonces, como Jesús, lo que Jesús enseñaba para ellos era diferente, pensaban que Jesús era el que estaba cambiando las cosas, pero Jesús aquí les viene a dejar en claro que Él no viene a cambiar las cosas. Él las viene a presentar tal cual. Los que cambiaron las cosas fueron otros, ¿ya? Entonces, por eso que vamos a ver, como reiteramos anteriormente, ¿cierto?, cuando Él le dice, oíste que fue dicho por los antiguos, o sea, a esta enseñanza, a estas interpretaciones hechas por hombre sobre la palabra de Dios, ¿ya? A eso se refiere, oíste que fue dicho por los antiguos, pero yo os digo, ¿ya? Él da la interpretación correcta de la escritura, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro también que Jesús aquí no se está presentando como un intérprete más, como otro que viene a interpretar la escritura como los antiguos. No se viene a presentar tampoco, ¿cierto?, como uno de los maestros de la ley, uno de los tantos, no, sino que el que está aquí hablando es el único intérprete y el verdadero maestro, ¿cierto? Porque Él es el mismo Hijo de Dios, tiene la autoridad misma, porque Él mismo es Hijo de Dios, tiene la autoridad, ¿cierto?, que el Padre le ha conferido y está enseñando la misma palabra de Dios, ¿ya? Entonces,
el primer contraste que veíamos, ¿cierto?, de esta enseñanza rabínica o estas instrucciones, ¿cierto?, estas interpretaciones que ellos añadieron a la palabra de Dios, ¿cierto?, y que Jesús corrige, dando a entender que abarca mucho más que lo externo, era el mandamiento de no matarás, que estuvimos viendo, ¿cierto?, los estudios anteriores. Porque como ellos pensaban, ¿cierto?, que solamente se limitaba a lo externo. O sea, si ellos no asesinaban a alguien físicamente, entonces ellos pensaban que no eran culpables, ¿ya? Pero Jesús les deja claro que el asesinato no inicia en las manos. El asesinato es un tema del corazón, ¿ya? E inicia en un corazón que alberga odio, en un corazón que alberga enojo, un enojo que se acrecienta, un enojo que va creciendo, ¿cierto? Como poníamos el ejemplo en el estudio anterior, que es como esa tetera, ¿cierto?, que uno la pone sobre el fuego con agua y que a poco empieza a calentar, poco a poco, pero llega a un punto en que ya todo lo que está dentro comprimido se manifiesta, ¿ya? Se manifiesta al exterior. Entonces vemos que a eso es lo que la Escritura se refiere acá. Esa persona que alberga ese odio, esa rabia, esa ira en su corazón, ya tiene ese sentimiento en su corazón, ya es culpable, ¿cierto?, de asesinato. Y como es culpable de asesinato, tiene el mismo castigo, ¿cierto?, que un asesino, ¿ya? Porque si bien el mandato, ¿cierto?, prohíbe el homicidio en sí, como ellos creían, estaba bien, pero no era la totalidad de la verdad, era mucho más profundo, porque el asesinato también prohíbe, ¿cierto?, albergar todo tipo de sentimiento malicioso en el corazón contra quien sea, por la causa que sea, aunque me hayan hecho algo o no. Prohíbe este mandato albergar esos sentimientos malos en nuestro corazón contra alguien, ¿ya? Eso es asesinato, ¿ya? Y también prohíbe manifestarlo, ¿cierto?, externamente de la forma que sea. Veíamos que lo veíamos en palabras, ¿cierto? Cuando alguien empezaba a difamar a alguien, se burlaba de alguien, trataba de dejarlo mal con los demás, ¿cierto? Eso también es una forma de asesinato, porque lo estoy asesinando moralmente, lo dejo mal con los demás, ¿ya? Entonces vemos que ya sea en palabra o en hecho, es asesinato, porque detrás de todas esas acciones lo que hay es odio. Quizás los demás no se van a dar cuenta, mejor van a pensar que, como dicen, no, es una broma, ¿cierto? Lo podemos disfrazar de broma, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce realmente el motivo por el cual yo hice ese comentario. Él sabe el motivo por el cual yo hice esa broma a tal persona, ¿ya? Entonces, Dios conoce todas las cosas, ¿ya? Entonces, eso a grandes rasgos, ¿cierto?, con lo que estuvimos viendo en los martes anteriores con respecto a este mandato de no matarás que el Señor interpreta correctamente. Y hoy vamos con el segundo contraste que Jesús hace, ¿cierto?, de esta enseñanza rabínica con la verdadera interpretación, ¿cierto?, de la palabra de Dios, es con respecto al adulterio, que era lo que estábamos leyendo, ¿cierto?, hace un momento acá en Mateo capítulo 5 del 27 al 30. Y este ejemplo, al igual que el del asesinato, comienza con una cita de los 10 mandamientos. ¿Ya? En Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. ¿Ya? Entonces era bíblico. Cuando dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, era bíblico. ¿Ya? Entonces, el sexto mandamiento, ¿cierto?, se enfocaba, ¿cierto?, el no matarás, se enfocaba, ¿cierto?, en guardar la vida, en proteger la vida, de todas las formas. ¿Ya? Y el séptimo, no cometerás adulterio, que el que vamos a ver hoy, vamos a darnos cuenta que protege, ¿cierto?, la santidad del matrimonio. Eso es lo que protege, la santidad del matrimonio. ¿Ya? Entonces, como nos vamos a ir dando cuenta, aquellos que confían únicamente, ¿cierto?, en la justicia externa, quebrantan estos 2 mandamientos que ya estamos viendo acá. Porque como les decía, solamente se enfocan en lo externo. O sea, si yo maté a alguien, soy culpable. Si no lo he hecho, no lo soy. Si yo cometí adulterio con alguien, soy culpable. Si no, no. Pero no es así. Aquellos que confían de esa forma, no, yo no soy como tú, yo no maté a nadie, no, yo no soy como tú, yo no he engañado a mi esposo, no he engañado a mi esposa, ¿cierto?
únicamente porque no lo han hecho físicamente, externamente, ellos quebrantan estos mandatos. ¿Por qué? Porque están atentando contra la vida al estar enojados ya con alguien, al estar odiando a alguien, ya son culpables, ¿cierto?, de asesinato. Son culpables, ¿cierto?, ya sea que se manifieste hacia afuera o no. Tan solo con tener en mi corazón eso, ya soy culpable. Y también atentan contra la santidad del matrimonio, porque al estar deseando, ¿cierto?, sexualmente a alguien que no es mi cónyuge, que no es mi esposo, que no es mi esposa, ¿cierto?, ya estoy adulterando, ya soy culpable, ya, aunque se manifieste externamente o no. Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿cierto?, en esta ocasión. Porque hay muchos que quizás han dicho, no, yo nunca he sido adúltero, yo nunca he engañado, ¿cierto?, a mi esposo, yo nunca he engañado a mi esposa, nunca lo he hecho, nadie me puede acusar de eso. Y qué bueno, ¿cierto? Pero, ¿podemos decir lo mismo de nuestro corazón? ¿Podemos decir que en nuestro corazón no hemos engañado, ¿cierto?, a nuestro cónyuge, a nuestro compañero, a nuestra compañera? Podemos decir, ¿cierto?, que eso mismo de que no lo hemos hecho, que nadie me puede culpar de eso, acerca de mis pensamientos. ¿Podemos decirlo con toda certeza? Ahí es donde Dios quiere llegar. Bueno, estuvimos hablando, ¿cierto?, acerca de la ira. Y ahora, ¿cierto?, en esta introducción estábamos hablando acerca de este deseo sexual que está detrás de esta acción, ¿cierto? Porque detrás de esa acción de adulterio, lo que estamos viendo acá es que hay un deseo antes. Esto inicia en el corazón. Eso ya está ahí albergado, ¿ya? Y estas dos manifestaciones, ¿cierto?, estas dos influencias, ya sea la ira, ¿cierto?, o este deseo sexual, son una de las influencias más poderosas que están aquí gobernando en el mundo. Tanto la ira como el deseo sexual son una de las influencias más poderosas, ¿cierto?, que están gobernando esta humanidad, ¿cierto? Porque todo ser humano ha experimentado, ¿cierto?, la tentación a enojarse. Todo ser humano ha experimentado, ¿cierto?, la tentación al pecado sexual. Y de algún modo, bueno, hemos dicho, ¿cierto?, que ser tentado no es pecado, pero sí es pecado cuando yo cedo a ese pecado. Entonces, hasta cierto punto, todos hemos cedido, ¿cierto?, a esas dos tentaciones. Entonces, debido a eso, todos somos culpables. No hay ninguno que pueda decir delante de Dios, yo no soy culpable de eso. No. Entonces, la Escritura aquí nos está mostrando que somos culpables tanto de asesinato, ¿cierto?, al tener esos sentimientos malos en nuestro corazón hacia alguien, diciéndole mal, ¿cierto?, enojados con ellos, ese enojo que se acrecienta, ya soy culpable, soy un asesino, pero también soy adúltero. Somos adúlteros, ¿cierto? Porque a lo mejor no hicimos el acto externo, no lo llevamos a cabo, nadie nos puede acusar de eso, pero ya está ese deseo de anhelar a alguien de una manera que no corresponde. Culpables nos está mostrando acá la Escritura, ¿ya? Entonces, como les decía, estas dos, ¿cierto?, son como las dos como influencias más poderosas que están gobernando en la humanidad. Tanto la ira como el deseo sexual. Y vemos que hoy en día, ¿cierto?, este tema de las tentaciones sexuales han ido en aumento. Podemos decir, sí, desde la caída del hombre que están, ¿ya? Pero hoy en día tenemos que reconocer que nuestra época es muy permisiva y está como muy dada a la perversión, ¿ya? Entonces, todo eso ha traído como un aumento en todas estas influencias que son destructivas, como lo vamos a ir viendo, porque destruyen. Estas influencias son destructivas, ¿ya? Y nuestra época, hermano, muestra una tolerancia a estas cosas, una tolerancia desenfrenada a todo tipo de pasiones sexuales, ¿ya? La misma gente la propaga, de partida, ¿ya? La gente la propaga, la promueve, ¿cierto? E incluso a través de los medios de comunicación la explota. Donde vamos, ¿cierto?, está todo sexualizado. Todas las cosas que nos rodean, los medios de comunicación, ¿cierto?, usan, ¿cierto?, todas estas cosas para poder vender sus productos, e incluso para poder ensalzar sus programas de televisión. De hecho, ahora basta con encender la televisión, cualquier programa, cualquier película, cualquier cosa que oigamos, incluso a través de la radio, o incluso podemos entrar a redes sociales, en todos los lugares nos están bombardeando, ¿cierto?, con este tipo de perversiones, ¿ya?, con estas tentaciones sexuales, ¿ya? Y a la vez vemos que si bien hay como una
permisividad, como les decía, hay una tolerancia a todo esto. Vemos cómo, cierto, día a día también los delitos sexuales van creciendo, están aumentando. Todo esto. Y a la misma vez, hermano, se está justificando, ¿cierto?, lo que es la infidelidad, se justifica el divorcio, se justifica todo tipo de perversión. ¿Bajo el disfraz de qué? De la libertad. Que al fin y al cabo, de libertad no tiene nada, el libertinaje. Y aquellos que van detrás de todas estas cosas, que dicen, no, yo soy libre para hacer lo que quiero, y lo hago porque quiero, si bien ya está, hace lo que quiere, dejémoslo ahí, pero al fin y al cabo se va a dar cuenta de que él está más siendo esclavo de estas cosas que lo que piensa. Más que el decir, no, yo lo hago porque quiero, se va a dar cuenta de que es un esclavo de las cosas que está haciendo, ¿ya? Entonces, nos vamos dando cuenta, hermano, que hoy en día, en la misma medida en que se justifica todo lo que es infidelidad, en la misma medida en que se justifica el divorcio, ¿cierto?, la perversión, en esa misma medida, ¿ya?, también se va menospreciando, se va ridiculizando el tema del matrimonio, el tema de la fidelidad sexual y de la pureza moral. Aquellas personas que se dirigen de esta forma en el mundo, aquellas personas que quieren buscar de Dios, ¿cierto?, y agradarle, y se guardan en su matrimonio, ¿cierto?, tienen un matrimonio como le agrada a Dios, que son fieles, ¿cierto?, y que tienen esa pureza moral, son atacados por el mundo. Son atacados por el mundo constantemente, e incluso muchos varones quizás tienen esa tentación de que quizás ellos quieren guardarse para Dios, pero llegan a su trabajo y se encuentran con otros compañeros que no, y que dan rienda suelta, ¿cierto?, a este tipo de pasiones, y que incluso pagan, ¿cierto?, para poder satisfacer sus deseos sexuales, ¿cierto?, e incluso lo invitan, ¿cierto?, al hermano, vamos, y total, nadie se va a enterar, total, tu esposa no va a saber, pero Dios sí. Pero Dios sí todo lo sabe, ¿cierto? Entonces día a día estamos siendo bombardeados con todas estas cosas, ¿ya? Y aquellos que quieren realmente servir a Dios y agradar a Dios van a ser atacados con esto. Entonces es necesario estar aferrados a Dios para poder estar firme y resistir, ¿cierto? Y poder andar como Dios quiere que andemos, no solamente externamente, sino que con esta pureza de corazón, con esta santidad, hermanos, porque si Dios tocó nuestros corazones, porque hay muchos que lo limitan, no, si yo ya confesé a Jesús como mi Señor, yo lo hice públicamente, me bauticé y todo, pero piensan que es solamente eso y ya nada más. No, la gracia que me salvó no queda ahí corta, sino que genera en mí una transformación. Dios me va transformando día a día, va limpiando mis pensamientos, va limpiando mi corazón, a través de la misma Escritura, que nos va mostrando todas las cosas que no estamos haciendo bien, que nos va mostrando realmente que hay algo oculto ahí en nuestro corazón que quizás ni siquiera nosotros nos habíamos dado cuenta. Porque quizás estos temas, ¿cierto?, hoy en día es como, no, es que esas cosas eran para otro tiempo, ahora todo es mente abierta, no hay culpa, no, nada, pero no es así. Estamos viendo aquí en la Escritura que a Dios le importa cada área de nuestras vidas. ¿Ya? Ahora, todo este tema que les venía diciendo, hermanos, no es nueva para nuestra época, ¿cierto? Como muchas cosas también de la Escritura. Lo que ocurrió en aquel entonces es lo mismo que ocurre hoy en día, ¿cierto? Y lo que ocurre hoy en día es lo mismo que ocurrió en aquel entonces. Entonces, no es nueva. En el tiempo del Nuevo Testamento, ¿cierto?, Pablo enfrentó algo muy similar, ¿cierto?, a la iglesia de Corinto, ¿ya? Vamos a leer 1 Corintios 6, del verso 13 al 20. 1 Corintios 6, del verso 13 al 20, para que vayamos viendo a qué es lo que me quiero referir. Dice 1 Corintios 6, del verso 13 al 20, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues
los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, dice aquí la Escritura. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dice aquí Pablo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Bueno, al parecer, hermanos, aquí los hermanos de la iglesia de Corinto estaban sosteniendo, ¿cierto?, que el tema sexual, la necesidad sexual, ¿cierto?, era simplemente un acto biológico, así como si yo tengo hambre, como. Si tengo ganas de ir al baño, voy al baño. Algo biológico. Entonces pensaban que cuando ellos tuvieran, ¿cierto?, estas pasiones también, ¿cierto?, también las podían llevar a cabo, satisfacer, ¿cierto?, su deseo. Pensaban que era algo netamente biológico. Y ellos utilizaban, ¿cierto?, esta frase, las viandas para el vientre, ¿cierto?, y el vientre para las viandas, a fin de justificar, ¿cierto?, su mal comportamiento sexual, ¿ya? Pero Pablo, como lo leíamos ahí, refuta, ¿cierto?, esta idea y les dice que el propósito del vientre sí, es para comer, es para las viandas. Las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas, sí, está bien, ¿cierto? La funcionalidad, el propósito del vientre es digerir el alimento, pero el cuerpo no es para fornicación. De hecho, vamos a ver, ¿cierto?, y lo hemos visto a través de la Escritura, y cada uno de ustedes puede dar certeza de aquello, de lo que la Escritura, ¿cierto?, nos enseña, de que en el día del juicio se va a dejar en evidencia que el cuerpo es mucho más que biológico. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:8 dice, Apocalipsis 21:8, hermano, oiga bien, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice la Escritura. O sea, ahí nos estamos dando cuenta que mucho más, ¿ya? Porque no nos dice que nos va a castigar en el día del juicio porque comimos o porque fuimos al baño, sino que está diciendo, ¿cierto?, que por hacer cosas indebidas con nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque ahí dice, los fornicarios. Allá está, o sea, no vamos a ser culpables, como nos dice aquí, porque las viandas fueron a nuestro vientre. No, sino por fornicario. El cuerpo no es para fornicación. Le está diciendo ahí esto Pablo, ¿cierto?, a estos hermanos que tenían esta idea, ¿cierto? Idea que quizás nunca abandonaron. O que quizás abandonaron y después volvieron porque pensaron que no había problema. Así como yo como, así como voy al baño, así como bebe agua, no tengo problema. Tengo deseo, lo satisfago. Pensaban que lo sexual era lo mismo, ¿ya? Pero no. 1 Corintios 6, el mismo 1 Corintios 6, pero los versos anteriores, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice allí. Ni los fornicarios, nuevamente lo enfatiza, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, no va a entrar nadie, usted podrá decir. Pero sigue la Escritura diciendo, y esto erais algunos, nosotros, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que les decía hace un momento. O sea, la gracia que me salvó no se queda corta, no es únicamente el propósito del Señor que yo públicamente confiese que Cristo es mi Salvador, que es mi Señor, diciéndolo de labios, netamente algo externo. Dios quiere que eso sea real en mí,
que realmente sea real, que Dios gobierna mi corazón. Eso es lo que el Señor está queriendo decir acá. Y si el Señor gobierna mi corazón, Él va a ordenar cada área de nuestra vida, ¿ya? Porque para los cristianos, hermanos, el cuerpo es un miembro de Cristo, como lo estábamos leyendo acá en 1 Corintios 6. Es templo del Espíritu Santo. No nos pertenece. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Fuimos comprados por Él. Se dio un precio por nosotros. Entonces, no podemos hacer las cosas que nosotros queramos con Él. No, le pertenece al Señor y no a nosotros, como leíamos ahí, ¿cierto? Entonces, nunca debe usarse con un propósito que deshonra a Dios. Porque Dios mismo mora en Él. Dios mora en su cuerpo, hermano. Mora en nosotros. Entonces no podemos estar pervirtiéndolo, ¿cierto?, con estas cosas que gobiernan en el mundo. Porque nosotros no somos del mundo. Estamos aquí, pero nuestro propósito es ser diferente al mundo. Estamos aquí, hemos sido bendecidos, salvados por Dios, pero para ser de bendición en este mundo. Y eso es lo que hemos venido viendo, ¿cierto?, en este sermón del monte, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo ha sido santificado por Dios. Nosotros hemos sido apartados para el Señor, para darle toda la gloria a Él. Entonces, lo que nos decía acá la Escritura, que qué podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué respuesta podemos dar? ¿Cómo podemos reaccionar ante esta tentación, ¿cierto? Estas pasiones que están ahí en nuestro corazón, esta tentación sexual. 1 Corintios 6:18 lo decía ahí, tenemos que huir de ella. Tenemos que huir de ella. ¿Ya? Como les decía hace un momento, hoy en día, ¿cierto? Este tema, esta pasión desenfrenada, se da rienda suelta, ¿cierto?, a todo lo que es sexual. Hay una tolerancia, ¿cierto?, a estas pasiones, a estas perversiones, ¿cierto? Está todo ahí, es como, no, como les decía hace un momento, o sea, las cosas que usted enseña, ¿cierto?, ya son antiguas, son retrógradas. Ahora hay que cambiar la mentalidad. Ahora las cosas, hay que tener una mente abierta, ¿ya? Porque vemos que todas las personas que están así, que están validando, ¿cierto?, ese tipo de comentarios, es porque están gobernadas por esas pasiones, ¿cierto? Y por eso le dan rienda suelta a estas cosas, y lo que a la misma vez evidencia que no son de Dios. Dios no gobierna sus vidas. Es por eso que se deleitan en ellos y andan en ellos, ¿ya? Y todas estas cosas, hermanos, en sus diversas formas, aunque algunos digan, no, es que esto no es tanto, no, en sus diversas formas, todo tipo de perversión sexual, toda licencia sexual, destruye las vidas, destruye nuestras vidas, la destruye de manera física, porque estamos atentando con nuestro propio cuerpo, como lo estábamos leyendo acá en 1 Corintios 6, ¿cierto? Lo afectamos, ¿cierto? Lo estamos destruyendo en lo moral, al dirigirnos de esta forma, al conducirnos con esta forma de vida. También nos estamos destruyendo mentalmente y obviamente espiritualmente, ¿ya? Entonces, todas estas cosas destruyen. ¿Qué cosas destruyen? Destruyen los matrimonios, destruyen familias, destruyen comunidades enteras. Todo este tipo de situaciones, estas cosas que están ahí albergadas en nuestro corazón. Y hoy muchos hermanos lo disfrazan. No, es que ya no es lo mismo, ya yo hago lo que quiero. Si quiero... Yo soy el dueño de mi cuerpo, como está hoy en día, ¿cierto? Esa frase famosa, yo sé, el cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, ¿ya? Y todo lo esconden debajo de ese disfraz, ¿cierto?, de la libertad. No, es que yo tengo libertad pero nos estamos dando cuenta de que esa libertad que ellos están diciendo, que ellos respaldan su actuar, su mal actuar, bajo ese título de libertad, no es más que libertinaje. De libertinaje. Y al fin y al cabo, de libertad no tiene nada, porque son esclavos de esas cosas, de esas pasiones, son esclavos, ¿ya? Y es por eso que, siendo esclavos de eso, dan rienda suelta a eso, y no van a poder salir de ahí, a menos que Dios transforme su corazón, ¿ya? Entonces, no, es que eso no es válido hoy. No, el mismo Dios, el creador, el hacedor de todas las cosas, aquel que sustenta el universo, aquel que sustenta y sostiene todas las cosas, que todo lo obedece. Él fue el que dio este mandato, ¿cierto? Y él mismo castigará a todos aquellos que viven de esta forma, como lo estuvimos viendo. O sea, tendrán parte aquellos en el lago de fuego. Y Jesús mismo, ¿cierto?, acá en Mateo 5, cuando les dice a ellos, o sea,
Le dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es que uno de tus miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea echado ¿en dónde? En el infierno. Tiene consecuencias eternas. Entonces, podemos ver que esto es grave. Esto es un tema muy grave, no es un tema a la ligera, como hoy muchos, ¿cierto? Hasta los psicólogos nos quieren hacer creer que no deja al niño que incursione en esas cosas. Y no, aquí el Señor no está poniendo un atajo, acá el Señor nos está poniendo un límite, ¿cierto? Que no nos dejemos, ¿cierto? Corromper, no prestemos oídos, ¿cierto? A esas sutilezas, a esas cosas que parecen bonitas que el mundo nos quiere mostrar, que el mundo quiere que nosotros adoptemos para nuestra forma de vivir. No, nuestra forma de vivir tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que estamos viendo acá. El Señor no quiere que, ¿cierto?, estemos albergando ese tipo de sentimientos desde ya en nuestro corazón. O sea, vemos que ese mandato sí, Dios prohíbe el adulterio en sí, el acto externo, pero va mucho más allá, va a ese deseo, a esa pasión que está detrás de ese acto. Porque detrás de ese acto hay un deseo, una pasión desenfrenada en nuestro corazón. Y eso también lo está prohibiendo ese mandato. Bien, ya vimos un extremo de aquellos que le dan rienda suelta, ¿cierto?, a sus pasiones, bajo ese título de libertad, ¿ya? Pero vemos otro extremo, hay otro extremo, hermano, ¿ya? Que a lo largo de la historia hemos visto que algunos cristianos, ¿cierto?, reaccionan a estas tentaciones, a estos pecados sexuales de un modo que no es bíblico, ¿ya? Porque ellos se dan cuenta, y de hecho todos nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de que estos deseos, ¿cierto?, tienen mucha fuerza, ¿ya? Y ellos también se dan cuenta de esto, de este poder que hay detrás de este deseo sexual, ¿cierto? Y también tenían conocimiento del daño, ¿cierto?, que producía llevar a cabo todo esto, darle rienda suelta a esas pasiones. Entonces ellos, ¿cierto?, habían concluido que todo eso era malo, que todos esos deseos eran pecaminosos y que todo acto en sí que estaba enfocado, ¿cierto?, en el tema del sexo era malo, ¿ya? Entonces ellos pensaban que tenía que condenarse por completo ya y evitarse de una, ¿ya? De hecho había un personaje conocido como Orígenes, ya que uno de los padres destacados antiguamente de la iglesia primitiva, y él estaba totalmente convencido de su pecaminosidad. Y cuando él se encuentra con este texto que estamos compartiendo en el día de hoy, que estamos acá en Mateo, del verso 27 al 30, para mis hermanos que se vienen incorporando, cuando Orígenes lee este texto y se da cuenta de su pecaminosidad, y que realmente nos muestra eso, hermano, el texto, ahí en eso no hay error, ¿ya? Pero él toma una decisión y decidió castrarse, ¿ya? Y por otro lado tenemos a otro hombre, San Antonio, que también dándose cuenta, ¿cierto?, de esa presión, de ese deseo, de esa pasión que no podía controlar, trató de escapar de toda esta lujuria, de toda esta inmoralidad, y se quiso separar, ¿cierto?, del resto de la sociedad. Y se convierte en un ermitaño, ¿cierto?, en el desierto egipcio, y vivió allá durante un buen tiempo, pero según dice su propio testimonio, que durante todo ese tiempo que él estuvo apartado de la sociedad para no dar rienda suelta a esas pasiones, todo ese tiempo, él nunca se liberó, ¿cierto?, de ese deseo, nunca se liberó, ¿cierto?, de esas preocupaciones, de esas tentaciones, de las cuales él intentaba escapar, ¿ya? Porque dice aquí un comentario, dice, puesto que su corazón aún se hallaba en el mundo, no podía escapar del mundo. Y rápidamente descubrió que Satanás, el dios de este mundo, no tuvo dificultad de hallarlo aún en medio del desierto. Nos damos cuenta que es un tema complejo, ¿ya? Porque aunque la persona se escape, ¿cierto?, dándonos cuenta, ya viendo este otro extremo, ¿cierto?, dándonos cuenta de que realmente estas cosas son peligrosas, ¿cierto?, y que realmente somos pecaminosos al ser iluminados por la palabra, pero la forma en que reaccionamos a ella tiene que ir respaldada conforme a lo que dice la Escritura. Cuando reaccionamos así de esa forma, ¿cierto?, ya sea escapándonos, queriendo huir, ¿cierto?, de la gente porque pensamos que a lo mejor lo externo es el problema, ¿cierto? E incluso
entramos al tema de la mutilación física, como lo hizo Orígenes, que se castró, ¿ya? O cualquier otra forma de celibato, ya sea obligado o no. Eso viola todo el propósito de Dios. Y son tan antibíblicos como el ejemplo que vimos anteriormente de la inmoralidad sexual. Son tan antibíblicos los dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la escritura, por ejemplo, acá en Hebreos 13, verso 4, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. O sea, Señor nos está hablando acá del matrimonio. O sea, el matrimonio no es algo pecaminoso, ¿ya? Entonces dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio, ¿ya? Entonces, como les decía hace un momento, Dios quiere que su pueblo esté en el mundo, y de hecho nos dejó aquí en el mundo, pero es con un propósito, ¿cierto? Para ser de bendición al mundo, no para que nos igualemos al mundo. No, nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos, está con Cristo. Cristo tiene que gobernar nuestros corazones, no lo que el mundo nos dice. No tenemos que sucumbir, ¿cierto?, a todo ese tipo de persuasiones que nos susurran día a día, que nos bombardean, como decíamos hace un momento, incluso a través de todos los medios de comunicación. O sea, no basta con que la gente lo promueva, no basta, ¿cierto?, no, en todos los lugares, ya sea por la radio, por la televisión, por redes sociales, en los diarios, en los libros, por todos lados estamos bombardeados con todas estas cosas, ¿ya? Y el Señor quiere que nos guardemos, que no permitamos, nosotros no caigamos en esas cosas, porque esas cosas no corresponden a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a un ciudadano de este reino de los cielos, ¿ya? Porque nuestros cuerpos, ¿a quién pertenecen? A Cristo. ¿Y qué? ¿Quién gobierna aquí? Cristo. ¿Quién habita aquí? El Espíritu Santo, ¿ya? De Dios. Entonces no tenemos que maltratar de ninguna manera, ¿cierto?, nuestro cuerpo con este tema de las perversiones y todas estas cosas, ¿cierto? Que al fin y al cabo destruyen, como les decía hace un momento, todo. Destruyen nuestro matrimonio, destruyen familia, nos destruyen a nosotros mismos, tanto física, moralmente, nuestros pensamientos, todo queda corrompido, hermano. Entonces, ahora, eso no quiere decir, hermanos, que tener intimidad, ¿cierto?, relaciones sexuales, sea malo. Dios lo creó. Dios creó el sexo y lo ofrece como una bendición, pero obviamente dentro del marco del matrimonio, como veníamos viendo acá en Hebreos 13:4, ¿cierto? Todo va en el marco del matrimonio. Hay tiempo para todo. Pero Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él lo estableció, ¿sí? Pero dentro de los límites del matrimonio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Proverbios 5, el verso 18 y 19, vamos a ver que Dios da una advertencia, ¿cierto?, bíblica contra el adulterio a los esposos, que les dice: bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Bueno, y en lo general vemos también que en Cantar de los Cantares también está dedicado, ¿cierto?, a esta belleza y lo maravilloso, ¿cierto?, de este amor marital, ¿ya? Entonces, Dios ha diseñado y ha bendecido la expresión sexual, pero únicamente dentro del marco del matrimonio. Nuestro Dios es un Dios de orden, ¿ya? Entonces, difamar esta expresión sexual o denigrarla, ¿cierto?, de la forma que sea, ya sea con prácticas, ¿cierto?, de castración o de celibato o algo tan perverso, ¿cierto?, como lo estuvimos viendo antes de este segundo ejemplo, con la fornicación, con el adulterio. Todo esto está mal, ¿ya? Porque Dios sí diseñó el sexo, pero obviamente dentro del marco del matrimonio. Ese es el consejo que tenemos que tomar. Lo que Dios nos dice, no lo que el mundo nos susurra, porque somos ciudadanos del reino de Dios, no de este mundo. El mundo se mueve así, nosotros no, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, que la solución
a la impureza sexual no es externa, hermana. Ya sea que la persona quiera huir de la sociedad para no ser tentado, quiera, ¿cierto?, mutilar alguna parte de su cuerpo para no sucumbir a estas pasiones. El problema no es externo. El problema no es externo porque la causa es interna. Y había un varón, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, ya que muchos de nosotros conocemos, que era Job, que sabía esto, ¿ya? Job 31, verso 9 al 11 dice así: si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. O sea, mucho tiempo antes ya Job sabía, ¿cierto?, que la infidelidad física era un asunto del corazón. Le dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando, o sea, en mi corazón y yo aceché, como lo estamos viendo, si lo llevé a cabo, ¿ya? Sabía que este era un asunto complejo, sabía que era algo que era digno de castigo, y así como lo veíamos, ¿cierto?, en esa porción, en ese texto, ¿cierto?, de acá de Job, que él dice, ¿cierto?, que estas pasiones, esta lujuria es pecaminosa, ¿ya? El acto mismo también lo es, las dos lo son. No es solamente el acto, sino que el deseo detrás de ese acto. Que vemos entonces que aunque alguien quiera exterminar algo externo diciendo no, que el problema es algo externo, déjeme decirle que la Escritura nos está diciendo acá que no es así. El problema no es externo, el problema está en nosotros. Está en este corazón perverso, torcido de nacimiento, ¿ya? Entonces, ahora podemos entender por qué es que Jesús dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho, hablábamos, ¿cierto?, acerca de eso, que es se enfocaba en esta interpretación, ¿cierto?, rabínica, estas interpretaciones que se pusieron, ¿cierto?, se añadieron al mandato, a la instrucción de Dios, pero ellos, ¿cierto?, solamente lo limitaban a algo externo. No, estaba bien, no cometerás adulterio, estaba bien, es algo bíblico, es un mandato, ¿cierto? Veíamos que está ahí en los 10 mandamientos, no es algo ajeno, ¿cierto? Pero el tema es que ellos lo habían minimizado solamente a lo externo, pero abarca mucho más, ¿ya? Ellos habían minimizado el alcance, ¿ya? A lo mejor ya decían ya que no había problemas y en su corazón quizás deseaban a alguien que no fuera su cónyuge. Como no lo llevaban a cabo, nunca engañaron, ¿cierto?, a su pareja, no había problema, nadie me podía culpar de aquello, ¿cierto? Podían tener lujuria, pero mientras no se manifestara, ¿cierto?, externamente no había problema. Pero Jesús le está dejando claro acá, y también a nosotros nos está dejando claro, que el alcance no se limita únicamente, ¿cierto?, a lo externo, sino que el alcance llega a nuestro corazón. Llega a nuestro corazón, hermano. Llega ahí a nuestro corazón. Así como usted, ¿cierto?, quizás quiere controlar ver todas las situaciones de su vida, ¿cierto? Por ejemplo, las cuentas bancarias. Usted maneja ahí los registros de todos los movimientos que usted hace. Bueno, Dios también ve nuestro corazón y ve todos los registros de movimientos que nuestro corazón hace, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo manifestamos externamente, pero Dios ve el motivo por el cual no se manifestó, porque quizás, ¿qué fue? Fue las circunstancias que no se me dieron para yo poder hacerlo. Quizás fue miedo, ¿cierto?, a las consecuencias, pero está el deseo ahí. Quizás fue porque no quiero que hablen mal de mí, ¿cierto? Tengo miedo a que se eche a perder mi reputación, pero está el deseo ahí, ¿ya? Ese deseo sigue intacto ahí. Entonces podemos darnos cuenta, hermanos, que es ahí donde Dios, aunque no lo llevemos a cabo externamente, ya sea que sí o no, Dios ve nuestro corazón. Y si está ese deseo ahí, cuando estamos anhelando con ese deseo, ¿cierto?, sexual a otra persona que no es nuestro cónyuge, Dios lo ve. Dios lo ve y nos hace culpables, ¿cierto?, de adulterio. Somos culpables, ¿ya? Entonces, como nos damos cuenta, este 7º mandamiento prohíbe el adulterio, pero también prohíbe ese sentimiento, ese deseo lujurioso que ya está en nuestro corazón. Entonces, por eso Jesús deja claro esto. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Sí, está bien, no tenemos que cometer adulterio, pero ojo,
Esto abarca mucho más, abarca tu corazón. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, en el verso 28, ya adulteró. Ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, cuando Jesús dice aquí, cualquiera que mira, no se refiere, ¿cierto?, a algo, por ejemplo, que sucedió, que no fue intencional. ¿Ya? No se refiere a algo que sucedió y que fue inevitable. Mejor dicho. ¿Ya? No fue algo a eso inevitable, porque muchas veces vamos y miramos a algún lado y vemos cosas que no quisiéramos ver. ¿Ya? Pero no nos está refiriendo a eso, a cosas que nosotros no podemos controlar. ¿Ya? Que lo vi porque fue inevitable, porque apareció, fue inesperado. No, a eso no se está refiriendo Jesús. Jesús se está refiriendo acá, es con este mirar, a algo de una manera intencional, hermano. A eso es lo que va acá. A ese observar, pero de una manera intencional. Yo lo quiero hacer. Y hay un fin detrás de que yo lo quiera hacer. Hay una finalidad, hay un propósito. Y Jesús lo dice acá, para codiciar. ¿Ya? O sea, yo observo de manera intencional, de manera reiterada, porque tengo una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad detrás de esa mirada? Un deseo perverso, que ya está en mi corazón. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta de que esa mirada que es prolongada, esa mirada insistente, esa mirada que se vuelve, ¿cierto?, hacia la otra persona, esa mirada que es sensual, ¿cierto?, que saborea esa fantasía de una relación ilícita, es más que una expresión externa de un corazón que ya es inmoral y adúltero. Es la expresión externa de un corazón que ya es inmoral y adúltero. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura acá. Entonces Jesús no está hablando de algo que es inevitable, de una mirada, ¿cierto?, que vimos algo expuesto y que fue inesperado. No está hablando de ese tipo de situaciones a las cuales nos puede llevar a la tentación, ¿ya? Porque cuando un hombre, tomando acá el ejemplo que Jesús está hablando acá del hombre, cuando un hombre mira a una mujer, ¿cierto?, ve a una mujer vestida de manera provocativa, obviamente Satanás va a usar, ¿cierto?, a aquella mujer como un instrumento para tentarlo, a este hombre, ¿cierto?, con estos pensamientos de lujuria, ¿ya? Pero como les decía hace un momento, la tentación en sí no es pecado, sino que ya ceder a ella sí lo es, ¿ya? Entonces, ahí vemos que si es tentado de esta forma al ver a esta mujer, la cual él no la quería ver, sucedió solamente, se le cruzó, la vio, pero no fue algo más, pero ya el enemigo a ella la está usando como algo para poder hacerme caer, me está tentando. Si se resiste la tentación no hay problema, no hay pecado ahí, ¿cierto? Si la mirada se vuelve a otra parte después de haber visto lo que no quería ver, se va, no hay problema, ¿cierto? Pero lo que Jesús está condenando acá es mirar continuamente, ¿ya? Con la finalidad de satisfacer, ¿cierto?, esos deseos lujuriosos que están ahí ya en mi corazón. Y aquí puede decir, no es que yo corro la vista, ¿cierto?, de las niñas que andan en la calle de esta forma, porque hoy en día, ¿cierto?, como decíamos al principio, está como esta tolerancia, ¿cierto?, de que yo hago lo que quiero, me visto como quiero, en mi cuerpo y todo esto, y vemos de todo por las calles, ¿cierto? Pero Jesús no está hablando de eso, no está hablando de ver de forma inevitable todas estas cosas, ¿ya? Tenemos un ejemplo claro con todo esto para que lo vayamos comprendiendo un poco mejor. En 2 de Samuel 11, ¿cierto? Vemos un ejemplo con David y Betsabé. David no tuvo culpa de ver a Betsabé bañándose. Él solamente estaba paseando, ¿cierto? Estaba pasando por su terraza, ¿ya? Y al observar, obviamente ve a esta mujer ahí bañándose. No fue algo que él quisiera, ¿ya? Sino que fue algo inevitable, estaba ahí. Él no lo sabía. Pero ¿cuál fue entonces el pecado de David? El pecado de David fue que él siguió mirando y cedió, ¿cierto?, voluntariamente a esa tentación. Porque no se contentó solamente con, ya la vi, fue algo inevitable. No, él siguió ahí e incluso preguntó por ella, después la mandó a llevar y la llevó a su aposento. Entonces,
Él pudo haber alejado la mirada. Oh, vi algo que no debía, ¿cierto? Está mal y toda la cosa, pero no lo hizo. Él la llama, la manda a llamar, ¿cierto? La lleva a sus aposentos y comete adulterio con ella. Entonces, eso solamente era una expresión de ese deseo inmoral que ya estaba en el corazón de él, ¿ya? Y es lo mismo que nos está diciendo acá la Escritura. Detrás de ese actuar hay un deseo en nuestro corazón. Lo que pasó externamente refleja lo que ocurre en mi interior, ¿ya? Bueno, hasta ahora hemos estado viendo, ¿cierto?, que un corazón que es adúltero es un corazón, ¿cierto?, que busca exponerse a situaciones para poder satisfacer esa lujuria, hermano. Y eso, como les decía, no es solamente algo que yo pueda decir, no, es que yo no veo a nadie, no tengo a nadie en el frente, o cuando la veo corro la vista, sino que dentro de esta categoría también entra el tema de la pornografía, porque muchos quizás no andarán así dando evidencia, ¿cierto?, externa para que otro lo apunte, pero ya en su lugar, en su lugar de intimidad, ¿cierto?, quizás se da al tema de la pornografía. Y estamos viendo acá que cualquiera que mira, ¿cierto?, que desea satisfacer sexualmente su deseo, ya es culpable de esto, ¿ya? Entonces, no basta solamente con decir, ay, no, si yo no engañaba a mi esposa o a mi esposo, porque esto también entra a las mujeres, no es únicamente para el hombre, porque cuando Dios dio, ¿cierto?, los mandamientos a Moisés, los dio para todo el pueblo, así que no pueden decir únicamente que aquí es para los varones, sino que también las mujeres sucumbimos a estas cosas, ¿ya? Entonces, vemos eso, ¿cierto?, que Dios condena todas estas cosas y va a haber un castigo para aquellos que se deleitan en todas estas cosas. Él es nuestro hacedor y Él nos dejó el manual de usuario. Y esta es la forma que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, ¿ya? Entonces, como vemos que un corazón adúltero busca porque quiere hacerlo, se busca exponerse, ¿cierto?, a estas situaciones para poder satisfacer su lujuria. Se pasea por lugares donde hay niñas, ¿cierto? Va a lugares donde andan explícitamente mostrando o vendiéndose. Busca eso en la pornografía, lo busca, lo quiere satisfacer todo eso. Vemos que lo planea, ¿ya? Pero va a ser condenado por Dios. Pero también, hermano, el corazón de alguien que es piadoso, el corazón de alguien que sí quiere agradar a Dios, de aquel que quiere rendir su vida a Dios, lo que busca es evitar todas estas cosas. Busca huir de ellas, como nos enseñaba ahí en 1 Corintios, ¿cierto? Decía Pablo a la iglesia de Corinto, huir de ellas, ¿ya? En todos los aspectos. Hay que huir de todas estas cosas. Tomemos otro ejemplo de Job. En Job 31, el verso 1, el 7 y el 8 dice así. Job dijo, hice pacto con mis ojos, pues, ¿cómo había yo de mirar a una virgen? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Ahí vemos. Hice pacto con mis ojos, dice Job. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos. Entonces, volvemos a reiterar, este varón sabía que el problema de todo esto empieza en el corazón. Y era tan merecedor del castigo alguien que lo ejecutaba físicamente como alguien que ya lo tenía esas pasiones, ¿cierto?, en su corazón, ¿ya? Entonces, como él sabía todas estas cosas, ya se daba cuenta de la gravedad de esto, él determina con antelación guardarse. Él sabía, se conocía, pero él decidió guardarse, determinó, se propuso guardarse, ¿ya? Y como leíamos ahí, hizo pacto con sus ojos para no mirar algo que pudiera tentarlo, ¿ya? Entonces, vamos viendo acá en la Escritura que del mismo modo como un corazón adúltero busca por donde quiera, hermano, cualquier cosa que le sirva para satisfacer su deseo sexual, así también aquel que quiere agradar a Dios busca por adelantado guardarse. Busca por adelantado, ¿cierto?, tener una protección, pedir fuerza, fortaleza para ese momento. Y vemos a otro varón, ¿cierto?, a otro instrumento de Dios que oró de esta forma. En el Salmo 119, versos 37 y 38,
vemos que el salmista le dice al Señor, aparta mis ojos, le dice, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Mire qué oración, hermano. Que esa debe ser una oración que realmente tiene que ser nuestra. Tiene que ser nuestra oración. Rogarle al Señor porque, como dice, el Espíritu está presto, está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y tenemos que reconocer, ¿cierto?, nuestra condición delante de Dios. Que eso es lo que la Escritura nos quiere mostrar acá. ¿Ya? Somos débiles. Y si estamos apartados del Señor, vamos a dar rienda suelta a todas estas cosas. Y si no caemos en estas cosas es porque el Señor nos sustenta. ¿Ya? Entonces, como sabemos que todo lo bueno proviene de Dios, ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde iré? ¿A quién aclamaré por auxilio? ¿De dónde vendrá mi socorro? Del Señor, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que sustenta todas las cosas con su palabra. Aquel mismo nos va a sustentar a nosotros, aquel mismo nos va a firmar a nosotros. Y vamos a ser como ese árbol que está plantado del Salmo 1, junto a corrientes de agua, que está bien firme, enraizado, ¿cierto? Que siempre mantiene su hoja verde y que da fruto a su tiempo. Así vamos a ser si estamos firmes con el Señor, en comunión con Él, en la búsqueda de Él, y clamando, siendo sinceros con Él. Señor, aparta mis ojos, rogarle al Señor, aparta mis ojos, que no vean, Señor, la vanidad. Más, avívame en tu camino, Señor, en tu camino, ¿ya? Confirma tu palabra a tu siervo, Señor, a tu siervo que te teme, que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude, porque el único que nos puede guiar por el buen camino y que nos brinda todas las cosas para poder mantenernos en pie es Él. Y muchas veces hay muchos que dicen, Señor, guárdame de esto, guárdame de aquello. Sí, pero también, hermano, tenemos que traer a nuestra mente, como se nos enseñaba en la palabra el día domingo, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios nos ha entregado todas las herramientas para poder mantenernos en pie en medio de toda tentación, en medio de toda situación, en medio de toda prueba. ¿Ya? Porque no es como que fuera por arte de magia. ¿Ya? Decir, no, Señor, guárdame, pero me deleito en otras cosas. No. Uno de los medios que tenemos de nosotros para poder apartarnos de todas esas cosas, para guardar nuestro corazón, para que nuestra mente esté llena de Dios, es lo que estamos haciendo ahora. Es sumergiéndonos en la palabra de Él, tomando consejos del Señor. Que sea eso lo que esté atesorado aquí, que sea eso lo que lean nuestros ojos, que sea eso lo que oigamos por nuestros oídos, ¿cierto? Que todos nuestros sentidos estén puestos en Él, ¿ya? Porque no va a ocurrir por obra de magia, ay, Señor, guárdame de esto, pero yo dirijo mi vida como quiero. No, tenemos que echar mano de los medios de gracia que el Señor nos ha dado, que es la oración, como vemos acá, que elevaba esta rogativa el salmista, y obviamente todo esto está respaldado por la Escritura. Mientras más conocemos a Dios en la Escritura, más nos vamos conociendo a nosotros mismos. Mientras más lo contemplamos a Él en su hermosura, en su santidad, más nos damos cuenta de la fealdad de nuestro pecado y de cuán pecaminosos somos nosotros, de cuán impuros somos. Mientras más lo contemplamos a Él, hermanos, nos damos cuenta de cuán grande es su misericordia para con nosotros. Nos damos cuenta de realmente de cuánta bondad tiene el Señor para con nosotros, de cuánta paciencia tiene el Señor para con nosotros. Y eso realmente nos lleva a tener una confianza más en Él. Eso nos lleva, ¿cierto?, a que la gratitud fluya, que no sea algo robótico, que no sea algo mecánico, como estuvimos viendo en la introducción. Dios no quiere una adoración externa, algo mecánico, no. Dios quiere que nosotros la adoremos, ¿cierto?, con una adoración sincera, una adoración que fluye de un corazón que ha sido transformado por la gracia de Dios. Esa es la adoración que el Señor recibe. Esa es la obediencia que el Señor quiere de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y que todo obviamente sea para la gloria de Él. Entonces, vemos que, ¿cierto?, que si bien Jesús nos está diciendo acá, nos está dejando claro, ¿cierto?, que el problema no está, por ejemplo, en el asesinato, el problema no está en las manos, sino que detrás de esa acción del asesinato hay un deseo, una maldad en el corazón contra alguien. Ya se premeditó, ya había ahí algo, odio, resentimiento que se acrecentó antes de que yo manifieste externamente, en palabra o en hecho, el asesinato. ¿Ya? Estamos viendo acá también que Él nos dice, ¿cierto?, que el problema no es lo externo, no es la sociedad, el problema no es
que yo culpe, ¿cierto? Y que me quiera, por ejemplo, mutilar alguna parte de mi cuerpo. No, el problema no es externo. Haga lo que yo haga, me aparte de donde me aparte. El problema está en mi corazón. Como veíamos en el ejemplo de Orígenes y también del otro varón, ¿cierto? Que buscó apartarse para no sucumbir a estas pasiones. No, el problema está en lo interno. Él, aunque se apartó, igual estaba siendo bombardeado internamente con todas estas cosas, ¿ya? Porque el problema es interno. Entonces, Jesús nos está diciendo acá que el problema está en el corazón. Pero parece que hubiera una contradicción, ¿cierto?, con los versos siguientes. Porque dice en el 29, ¿cierto? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y en el 30 vemos, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces estamos viendo acá que al parecer hubiera algo como que no concuerda, ¿ya? Porque si se pierde el ojo derecho, si yo saco mi ojo derecho, el izquierdo igual va a seguir mirando con lujuria, ¿ya? Y si corto mi mano, que yo toqué, ¿cierto?, algo que no debía, la izquierda igual va a seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces nos estamos dando cuenta, estamos viendo que la Escritura nos deja en evidencia que Jesús no está hablando de manera literal, sino que está hablando de un modo figurado, ¿ya? El Señor no está llamando a la mutilación, así como lo hizo Orígenes, no. De hecho, como ya si yo me saco el ojo quedo tuerto, y si me corto la mano quedo manco, ¿ya? Si echo de mano de la mutilación, eso no limpia el corazón. El problema es interno, no es externo, como vuelvo a reiterar. Entonces, si yo corto algo externo, el deseo interno va a seguir estando ahí. Va a seguir ese deseo pecaminoso, no se va a fumar, no se va a difuminar. No. Entonces lo que Jesús está haciendo acá, al darnos este ejemplo de que si mi ojo me es ocasión de caer, mis ojos, aquellos que ven, ¿cierto?, estas cosas, y mi mano, los medios, el tacto, lo que yo tengo, ¿cierto?, para poder ejecutar todo esto, llevar mi cuerpo a esas pasiones desenfrenadas que son pecaminosas, ¿cierto? Está hablando acerca de eso como una exageración, ¿ya? Y que es una corrección necesaria para que podamos entender lo grave que es esto, ¿ya? Emplea una medida drástica, quita tu ojo, tu mano, si es necesario. ¿Con la finalidad de qué? De evitar una consecuencia que es drástica también. Ser echado al infierno. Entonces está dando una medida drástica. Saca tu ojo, córtate. No importa lo que sea. Sácalo, córtalo ya. ¿Cierto? Para poder evitar una consecuencia drástica. Porque sabemos, ¿cierto?, que todo lo que el hombre siembra, cosecha. Toda mala decisión va a traer malas consecuencias. Y aquí vamos viendo, ¿cierto? Lo vimos antes, que aquel que se deleita en estas cosas, que corrompe su cuerpo de tal forma que tiene una manera de vivir perversa, ¿cierto?, va a ser castigado, va a ser echado al infierno. Lo vimos. Tiene parte. ¿Dónde tiene parte? En el lago de fuego, no en el reino de Dios. Porque dice ahí que no heredarán el reino de los cielos. No. La Escritura es clara. Entonces, cualquier cosa, lo que nos está diciendo aquí Jesús, que cualquier cosa que moral o espiritualmente nos atrape, hermanos, y que nos haga caer en pecado o nos haga permanecer en el pecado, tiene que eliminarse de manera rápida. No hay que dar espacio más. Apenas notemos, ¿cierto?, que esto está apareciendo, que esta trampa está ahí, nos demos cuenta y esto se ha cortado ya de manera rápida y total, de raíz, ¿ya? Por ejemplo, hay personas, ¿cierto?, que están casadas y que con esta libertad que les decía yo hace un momento, dicen, sí, estoy enamorada, pero de otra persona. Estoy casada, pero estoy enamorada de otra persona. ¿Ya? Eso la Escritura nos está diciendo acá que es algo indebido. ¿Ya? Pero que sea indebido no quiere decir que no suceda, hermano. Y eso lo podemos ver a nuestro alrededor aquí en el mundo, ¿cierto? Que vemos este tipo de relaciones donde hay personas casadas que realmente dejan, ¿cierto?, a su cónyuge, o a veces ni siquiera lo hacen. Ni siquiera lo hacen, sino que tienen una doble vida, ¿ya? Y están con otra persona porque dicen que están enamorados de esa persona. Después, con el tiempo, puede que dejen, ¿cierto?, su matrimonio a su cónyuge inicial
para poder irse, ¿cierto?, con esta otra persona, ¿cierto? Y quizás para ellos es agradable, quizás para ellos, ¿cierto?, consideran que es bueno, porque, que es algo hermoso. Ellos lo pueden considerar de esa forma, lo pueden adornar de esa forma, pero estamos viendo acá, a la luz de la Escritura, que eso es totalmente pecaminoso y que tiene que cortarse de inmediato, antes de llegar a ese punto. Cuando uno ya está viendo algo raro, tiene que cortarse antes, ¿ya? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que esta declaración del Señor, esta exageración que Él hace, lo hace porque el pecado tiene que ser tratado de manera radical. Eso es lo que Jesús nos está diciendo acá. El pecado tiene que ser tratado de modo radical. No hay que dejar que crezca, sino que hay que cortarlo de una, ¿ya? ¿Por qué? Porque es obvio que todas las influencias, ¿cierto?, externas son dañinas, ¿ya? Y obviamente, si nos deshacemos de algo externo, eso no va a cambiar mi corazón corrupto en un corazón puro. No. La acción externa, hermano, si bien la acción externa no puede producir beneficios internos, pero sin embargo, así como el acto externo del adulterio refleja un corazón que ya es adúltero, como les decía hace un momento, el acto externo, ¿cierto?, de abandonar toda cosa dañina, toda cosa que esté pervirtiendo o que esté haciendo daño primeramente a mí, porque yo soy el que me doy cuenta de esas cosas, y si yo doy rienda suelta, eso va a traer daño también a mi familia, a mi pareja, a mi familia y a todos los que me rodean, ¿ya? Entonces, cortar de una desde ya todo eso refleja un corazón que realmente quiere servir y agradar a Dios, a un corazón que ha sido transformado por Dios, a alguien que no pertenece aquí, a este patrón del mundo, sino que se rige por lo que Dios le está diciendo acá. Entonces vemos que este acto externo, ¿cierto?, de cortar de una, ya, con todas estas cosas, y no dejar que avance, ¿cierto?, no va a cambiar mi corazón, pero sí va a reflejar que mi corazón, ¿cierto?, busca de Dios. Porque Dios ve la intención detrás de eso. Dios ve la intención detrás de toda acción. Entonces, ese acto externo constituye una protección, ¿ya? Porque viene de un corazón que busca tratar de agradar a Dios en lugar de hacer su propia voluntad. Lo que buscamos, ¿cierto?, es buscar hacer la voluntad de Dios, ¿o no? Cada uno de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, ¿cierto? Que el sexo, ¿cierto?, fue hecho por Dios y es bendecido por Dios, pero únicamente dentro del marco del matrimonio. Y Dios quiere que los matrimonios sean santos. No quiere cosas raras. No basta únicamente con que no lo lleve a cabo externamente. Nadie me puede apuntar a mí de adulterio. Nadie me puede culpar de que yo anduve engañándome a mi esposo o viceversa a mi esposa. No. Dios ve los movimientos que hay en nuestro corazón. Porque como les decía, quizás pueden haber muchas cosas que impidan que yo lleve a cabo ese acto. Ya sea, ¿cierto?, las circunstancias que no se me dieron, ya sea porque no quiero que hablen mal de mí, o quizás por miedo a las consecuencias, pero el deseo todavía está ahí. Y en algún momento va a salir. Y ya tan solo con que esté ahí, Dios nos está diciendo acá, Jesús nos está diciendo que somos culpables delante de Dios. Y esto no es únicamente, vuelvo a reiterar, para los hombres. Porque cualquiera puede decir, no cometerá adulterio. Cualquiera que mira a una mujer, está hablando a los hombres. No, el mandato, no cometerás adulterio, si usted busca, ¿cierto?, fue dado a todo el pueblo. A todos. La Escritura, una vez más, nos acorrala. Entonces, dice acá MacArthur, Jesús vuelve a exponer las normas imposibles de justicia de su reino. Todos los individuos son asesinos y adúlteros. Muchos no se dan cuenta de eso debido a la sutileza del pecado y a su efecto cegador en la mente. Como siempre, la imposibilidad que el Señor explica tiene un doble propósito. Primero, dice MacArthur, hacer que los hombres y las mujeres pierdan las esperanzas en su propia justicia. Y segundo, que busquen la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Porque el remedio que el Señor ofrece a un corazón malvado es un corazón nuevo. Y la respuesta a la impotencia del hombre es la suficiencia que Dios tiene. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor por su palabra.
Porque realmente, hermano, la Escritura nos acorrala. La Escritura nos muestra, ¿cierto? Realmente cómo son las cosas. Y como decía el salmista, lumbrera, ¿cierto? Es a mis pies tu palabra. El Señor alumbra cada rincón de nuestra vida. Su palabra es como una lumbrera, es como una lámpara que alumbra cada rincón de nuestros corazones. Y quizás muchos hemos oído, no cometerás adulterio. Ah, sí, yo no cometí adulterio, yo no he engañado. Pero aquí Jesús está diciendo, o sea, no basta, ya externamente ya no cometiste adulterio, ya está bien. Pero puedes decir lo mismo acerca de tu corazón, que no has cometido adulterio, que no has engañado ahí a tu cónyuge en tu corazón deseando a otra persona. Puedes decir lo mismo de tu pensamiento. La Escritura nos acorrala. Y todos, hermanos, somos culpables, porque todos tenemos estas tentaciones, tanto de la ira como de estas pasiones, ¿cierto?, sexuales. Todos. Y hoy en día todo nos bombardea. Todo nos bombardea. Por todos lados estamos bombardeados. Por redes sociales, por los diversos medios de comunicación. Todos venden productos, ¿cierto? Usan estos métodos para poder hacerlo. Entonces vemos cómo lo promueven. Vemos que hoy, ¿cierto?, está esta falsa libertad, que como les decía es más libertinaje, pero más que libertad también es esclavitud, ¿cierto? Entonces, el Señor no quiere eso para cada uno de nosotros. El Señor quiere una vida santa, ¿cierto? Un matrimonio santo, porque la gracia que a nosotros nos salvó no se queda corta. No se queda únicamente en confesé a Cristo como mi Señor y Salvador, me bauticé. Todos lo vieron y ya estoy listo, ya estoy salvo y hago mi vida lo que quiero. No, nuestro cuerpo pertenece al Señor y no tenemos ningún derecho, ¿cierto?, de traer este daño, ¿cierto?, a este cuerpo, a corromperlo de esta forma, de partida porque no nos pertenece. Cristo lo compró por precio de sangre, habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿cierto? Y es de Dios. Nosotros somos de Dios y tenemos que traerle gloria a Dios. En el mundo se deleitan en todas esas cosas, pero nosotros no somos del mundo. Estamos aquí con un propósito, para hacer luz y sal. No podemos igualarnos a ellos, ¿cierto? Si no, la sal se vuelve insípida, como veíamos ahí, y no podemos tampoco esconder esta luz. Tenemos que dejar que la luz de Cristo brille en nuestra vida. Pero reconociendo todo esto, todas estas cosas no están en nuestras manos. Todo esto proviene de Dios. Dios es el que nos capacita, Dios es el que nos ayuda. Y esta tiene que ser nuestra oración. Pedirle perdón al Señor si hemos sucumbido, que no lo dudo, hermano. De alguna u otra forma hemos sucumbido a estas cosas y somos culpables porque aquí no hay grado. No hay grado de decir, no, es que este es menos culpable. No, aquel que tiene esto ya es culpable, aunque sea un menor grado que usted lo quiera catalogar, culpable. ¿Ya? Y necesitamos del Señor, rogarle perdón al Señor y ayudarnos y que nos ayude a poder mantenernos puros en medio de esta sociedad impura. ¿Ya? Que nos ayude a mantenernos puros, santos, ¿cierto? Y que podamos caminar en este camino, ¿cierto?, de la manera que Dios quiere que caminemos. Hermano, la Escritura nos dejó desnudos. La Escritura aquí nos dejó descubiertos, ¿cierto? Tenemos que dejar toda esperanza en nuestra propia justicia. No, yo no soy adúltero como tal. No, yo no he cometido asesinato. No soy culpable de eso. No, Cristo va al corazón. Si estamos solamente limitándonos a lo externo, estamos siendo igual que aquellos que estaban en este contexto. No, es que él no lo dice, no soy igual. No. Cristo dice, si eres igual. Tan solo con que eso esté ahí en tu corazón, ya eres igual. Y mereces el mismo castigo que aquel que lo hizo. Porque Dios no mira el acto. Dios mira el motivo detrás. Haya acto o no lo haya. Amén. Así que le damos gracias al Señor, ¿cierto?, por esta porción de la Escritura que nos trajo el día de hoy. Que haya sido de gran bendición, como hemos estado diciendo, que no sea un mensaje más, sino que realmente prestemos oído a lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. Esta es una advertencia, hermano. Y así como Job, roguémosle al Señor que nos ayude, ¿cierto?, a poder guardar nuestros ojos, a guardar nuestro ser, ¿cierto?, que nuestro corazón no esté en estas pasiones, no, sino que busquemos hacer la voluntad del Señor. Y como decía el salmista, se transforma en nuestra oración, que el Señor nos guarde de vanidad, irnos detrás de esas cosas, más que nos ayude a estar firmes en el camino, para que traigamos gloria a Dios y que no seamos motivo para que otros hablen mal de Él, de decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a acercarme a Dios si estos son peor que yo? No, que el Señor nos ayude a ser instrumentos de bendición, porque ese es el propósito por el cual el Señor nos dejó acá y jamás de tropiezo. Amén.